¿Qué tal? ¿Cómo están amigas, amigos de la Octava Digital? Una semana complicada, difícil en materia de crimen organizado con lo sucedido en Jalisco y Guanajuato a raíz de un operativo por parte del gobierno federal para detener a uno de los principales líderes o por lo menos de los principales personajes de la organización que dirige el sujeto apodado como el Mencho, Nemesio Oseguera. Pero ¿qué hay más allá de este tipo de narrativas? Cuando hablamos del cártel de Jalisco Nueva Generación, cuando hablamos del cártel de Sinaloa, el término cártel, ¿qué es lo que implica? Y mucho hemos discutido sobre el punto de si son ya empresas criminales y cómo opera una empresa criminal y por qué vincularlos a la economía criminal como tal. Voy a platicar precisamente con un experto en esta materia y de verdad le agradezco muchísimo a Josué González que esté con nosotros. Josué, muy buenas tardes, gracias de verdad por acompañarnos aquí en la Octava. Jesús, muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Gracias. Pues yo la primera pregunta que te hago es, y directamente es esa. El cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco, son empresas criminales y ¿por qué considerarlas como tal? Sí, desde luego pueden ser consideradas como tal por diversas razones. Tal vez la primera es que tienen una rentabilidad económica, lo que buscan es ingresar dinero dentro de la organización como tal, ¿no? La segunda puede ser toda la organización o la forma en la cual se estructura, ¿no? Se estructuran con base en células o subcélulas, las cuales tienen capacidades, digamos, diferenciadas, algunas relacionadas con la producción, otras con el transporte, otras con la venta, otras con el posicionamiento en el mercado, otras con el posicionamiento, digamos, a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces pueden ser consideradas de alguna manera como una estructura de tipo empresarial, ¿no? Una tercera razón sería porque, digamos, tienen una racionalidad interna, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues evidentemente tratan de hacer o sopesar o poner en una balanza cuáles son los beneficios de su acción en contra de los posibles, digamos, pues problemas que pudieran tener, es decir, que sean capturados o que sean investidos por parte de las fuerzas federales. Entonces, digamos, esto tiene como consecuencia que pues tengan una lógica empresarial, ¿no? Dentro de sus filas. Desde luego tienen empresarios criminales, como puede ser el caso del Mencho, el caso del Chapo. Tienen incluso algunos procesos de innovación en la producción de drogas, en la introducción de diferentes tipos de armas, en la producción, por ejemplo, de drogas, insisto, en incluir nuevos precursores químicos, nuevos químicos esenciales, nuevas maquinarias, en ir innovando, no solamente en términos de drogas, sino en expandir también sus actividades criminales a cualquier tipo de actividad que les sea rentable económicamente, entre otros aspectos. Por esas razones, entre muchas otras, pueden ser consideradas como empresas criminales. ¿Siguen esta lógica del capitalismo en su operación, esta lógica que sigue cualquier empresa del capitalismo de repente en la producción, en la cuestión laboral, en todo ello? Sí, bueno, hay autores que establecen que el capitalismo tiene de alguna manera una parte oscura, ¿no? Una parte dañina, es decir, tiene un montón de bondades, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, pues sí, desde luego la producción económica, la facilidad en la movilidad, la facilidad en las comunicaciones, el tema de la tecnología, pero todo eso también tiene otra cara, ¿no? Y es las oportunidades para el crimen organizado. Por eso estamos, bueno, concebimos, por ejemplo, hay un autor que se llama Peter Andreas, ¿no? Que desde el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá establece que los grupos criminales ya veían desde ahí la posibilidad de buscar cuáles eran ¿no? los espacios dentro de ese tratado donde los grupos criminales pudieran introducir, por ejemplo, mercancías, ¿no? O podían atraer todo el tema económico. Entonces, digamos, cada aspecto que tiene que ver con la globalización y el capitalismo, ¿no? Entendido como oportunidades económicas a gran escala, pues también tiene esta doble cara, ¿no? Que es el potencial negativo.
Por eso el cártel de Sinaloa pues tiene presencia en más de 50 países. Del cártel Jalisco Nueva Generación se ha documentado su presencia en cuando menos 20 países. Y bueno, ahora también con la lógica o con todo lo que ha pasado a raíz del COVID-19, pues muchos de estos temas han migrado al ciberespacio, ¿no? Es decir, el cibercrimen. Y desde luego esto, digamos, también está relacionado con el capitalismo, ¿no? Ya no se cobra, digamos, por medio de tarjeta de crédito, ¿no? Sino por criptomonedas, por ejemplo. Entonces, sí son fases evolutivas dentro del capitalismo de la criminalidad, ¿no? Cada vez más complejas, sin necesidad de, por ejemplo, de conocerse, ¿no? ¿A qué me refiero? Antes los grupos criminales se estructuraban por medio de familias, ¿no? Relaciones consanguíneas, o se estructuraban por medio de que se iban formando los grupos los primeros grupos de contacto personal, ¿no? Como los amigos o los vecinos. Ahora ya no es eso, es decir, los criminales no se tienen que conocer entre ellos, ¿no? No pueden no compartir ideología, religión, incluso pueden no compartir idioma y están cometiendo al mismo tiempo actos criminales a través del mundo. Este punto que mencionas y que me llama mucho la atención, porque incluso en una entrevista con Contralínea, tú corrígeme por favor, hablamos y basados precisamente en este libro de Peter Andreas, de cómo nace Estados Unidos, cómo nace Estados Unidos, la lógica, por supuesto, del contrabando y el tema de los recursos ilegales en la relación entre México y Estados Unidos, vinculados en este caso concreto al mencionar el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco, con el tráfico de las drogas. ¿De qué tamaño es este flujo de dinero criminal, de dinero ilegal? Precisamente porque, como toda empresa, ¿no? Pues el dinero es el que mueve la maquinaria. Sí, es muy difícil establecerlo en términos económicos, es decir, para dar una cifra como tal, ¿no? Pero, por ejemplo, el último reporte que sacó la Comisión Especial para el Abuso de los Opioides en Estados Unidos, que se concentra en el caso del fentanilo, señala que anualmente, por concepto de todos los daños relacionados o en torno al fentanilo, el gobierno de los Estados Unidos gasta aproximadamente $1 trillón, ¿no? O sea, anualmente. Es decir, son cifras estratosféricas, ¿no? Por concepto de una droga que probablemente sea la más importante actualmente, ¿no? Pero a eso le tienes que sumar no solamente el tema de las drogas, ¿no? Sino el tema del tráfico de personas, tráfico de migrantes, trata de personas, tráfico ilegal de armas de fuego, entre otra gran cantidad de actividades criminales que existen, ¿no? Entonces, desde luego, hay ciertos países donde la economía, o digamos, la parte ilegal de la economía, pues representa una gran proporción, ¿no? No me aventuraría a darte una proporción con respecto, por ejemplo, al PIB, ¿no? Pero sí se puede asumir esta cifra, ¿no? Especialmente en México, donde no solamente es productor, sino también transportista y vendedor de drogas. Acá también llegan las armas. Por aquí hay grandísima cantidad de personas migrantes que pasan especialmente, digamos, en la actualidad, en los últimos 2 o 3 años. Entonces, el derroche económico por concepto de actividades criminales debe ser altísimo. Sí, que de una u otra manera van generando otro tipo de actividades también económicas, que llega un momento en que se vinculan con la economía legal. Sí, eso tiene que ver con todos los procesos de lavado de dinero. Yo, por ejemplo, en las investigaciones que he realizado, pues he detectado más de 40 o 50 ramos económicos donde el cártel Jalisco Nueva Generación tiene actividades, ¿no? Que van desde, por ejemplo, venta de boletos para eventos, bienes raíces, centros comerciales, panaderías, restaurantes, bolsas de cambio, lugares donde se vende, bueno, se compra y se vende al por menor, bueno, oro y plata fundamentalmente. Es decir, las actividades por las cuales se puede hacer este proceso de lavado de dinero son inmensas, ¿no? Y sí, desde luego hay una gran cantidad de actividades. Otra, por ejemplo, de las que se me pasaba era el robo de hidrocarburos, ¿no? Que, bueno, hasta hace 2, 3 años era el delito que estaba en boga por toda la afectación patrimonial que tenía para
para petróleos mexicanos. Y bueno, así se puede hacer una larga lista. Recuerdo perfectamente cuando, por ejemplo, los Zetas tenían o vendían incluso CDs con películas y música piratas, ¿no? Que tenía el logo Zetas Production. Entonces, es muy interesante ver cómo se ha ampliado. Entonces, lo que anteriormente eran grupos prácticamente dedicados al narcotráfico, ahora son empresas con diferentes ramos empresariales, digamos, y con las manos metidas en diferentes negocios. Finalmente, creo, Josué, y agradeciéndote, por supuesto, estos minutos para la octava digital. ¿Tú ves realmente, y lo digo de los dos países, y me sitúo en México, Estados Unidos, porque, bueno, es precisamente nuestra zona, incluirá, por supuesto, Colombia, América Latina y demás, pero tú ves desde tu expertise política, interés del gobierno, sin importar sexenios, de combatir a fondo precisamente estas empresas criminales, o ya juegan un papel que aun cuando no podemos darles un valor cualitativo eh, y cuantitativo, ya juegan un papel tan importante en el manejo de la economía que la famosa guerra contra el narco no deja de ser más que una guerra mediática. Yo creo que debería de haber ese sentido legítimo, legal, obligación legal, por supuesto, de seguir combatiendo a estos grupos criminales, ¿no? No los vas a erradicar, pero sí los tienes que llevar a expresiones manejables, ¿no? Yo creo que el costo social y político que están causando es mucho mayor al beneficio económico que te pudieran dar, es decir, cientos de miles de personas muertas, ¿no? Solo por decirlo menos, ¿no? Hay que añadirle los secuestrados, las personas que han sufrido un robo, todo el gasto institucional que se causa o que se derrocha alrededor del combate al crimen organizado y sus diferentes expresiones, pues debe tomarse como tal, ¿no? Incluso la afectación, por ejemplo, los hechos que se presentaron el martes pasado en Guanajuato y Jalisco, pues tienen digamos, un costo político para el presidente, ¿no? Y para el gobierno en turno, para los gobiernos locales, evidentemente. Entonces, creo que debería de existir esa pauta o esa necesidad de enfrentamiento para el gobierno mexicano y desde luego para el gobierno de los Estados Unidos, más allá del derroche económico que se cause, ¿no? Porque al final del día eso no va direccionado a la construcción de escuelas, ¿no? Me refiero al beneficio social, ¿no? Ni al beneficio gubernamental, sino al beneficio de unas cuantas personas, ¿no? Entonces eso puede tener, digamos, una repercusión de naturaleza negativa. Entonces yo lo vería de ese modo. José González, doctorante en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. De verdad te agradezco muchísimo tu generosidad con la octava. No, muchas gracias a ti, Jesús, y a tus órdenes.